Hagamos ahora un análisis de nuestro modelo. En primer lugar, tenemos que conocer cómo se correlacionan nuestras variables con la variable proporción. Vemos que el valor de la semana la correlación es negativa y cercana a 0,5, lo cual nos indica una correlación moderada. Luego vemos que la correlación de enfermos semanal, cantidad de enfermos mínimos y máximos, tienen una alta correlación positiva, pero en realidad la variable proporción se construye a partir de este valor, por lo cual no nos sirve para nuestro análisis. Por otro lado, vemos que las correlaciones de temperatura son negativas y están cerca de menos 0,5, siendo la de, digamos, mayor correlación la temperatura mínima. El resto de las variables no parece tener una correlación con la variable proporción, son valores todos muy cercanos a cero. A lo sumo las precipitaciones presentan un valor un poquito mayor de correlación, pero sería una correlación baja y negativa. Vamos a observar esto mismo, pero en un gráfico de ggPairs. Para eso elegimos algunas variables representativas. Esta es nuestra variable proporción y efectivamente vemos que para las variables de temperatura hay cierta correlación negativa, pero que para el resto no se observa una clara correlación. Otra cosa importante es ver entre qué rangos está distribuida nuestra variable a predecir, que es proporción. Va de 0,01 a 0,1. Vemos también cómo se distribuye esta proporción de infectados de gripe semanalmente y vemos que están concentrados o distribuidos cercanos al valor de 0. Vamos a ver ahora entonces los modelos que construimos. Primero vamos a hacer modelos lineales, simples y múltiples para tener como base para poder comparar con los modelos de regresión beta. Construimos un primer modelo en donde solamente teníamos como variable predictora la temperatura mínima y lo que obtuvimos es que todos los coeficientes, tanto el intercepto como el beta 1, son significativos. También vimos que el modelo es significativo y tenemos un R cuadrado de 0,25, lo cual es relativamente bajo. También vemos que los residuos están cercanos a cero, centrados a cero. Otro modelo también simple, pero ahora con una variable de semana. Vemos valores bastante similares, quizás el R cuadrado aumenta un poquito. Luego empezamos a hacer modelos lineales múltiples usando la combinación de estas dos variables. Vemos nuevamente que todos los coeficientes son significativos. Cuando agregamos la variable de precipitación, esta variable no es significativa en nuestro modelo, pero cuando agregamos más variables aún, como la de cielo cubierto, la precipitación es también significativa porque es menor a 0,05. Vemos también que nuestro R cuadrado empieza a aumentar, pero también porque aumenta la cantidad de variables que tenemos en nuestro análisis. Hicimos también un modelo en donde no considerábamos la precipitación y otro modelo en donde en vez de considerar la precipitación promedio diaria, consideramos la precipitación acumulada semanal. Ahora hicimos modelos equivalentes en donde analizábamos las mismas variables y la misma cantidad de variables y combinaciones, pero utilizando la función beta-reg del paquete beta-reg y no le indicamos la función de link, por lo cual por default utiliza la función de logit. Hacemos un summary y vemos algunas métricas similares a lo que veíamos con los modelos lineales, pero hay algunas diferencias. En primer lugar, vemos que los residuos están centrados en cero, con una mínima entre menos 2,4 y 2,4. Todos los coeficientes, ¿no?, de esta función logit son significativos. También tenemos el coeficiente de phi, que mide la precisión del modelo y vemos que también es significativo. Después vemos que, como ya vimos, la regresión beta utiliza o se ajusta con el método de máxima verosimilitud.
el log likelihood dio 502.8 y el pseudo R cuadrado, que es una medida basada en el log verosimilitud del modelo, nos dio 0,2588. Este pseudo R cuadrado es una métrica que evalúa que también un modelo ajusta los datos en el contexto de modelos que no son lineales o que no asumen distribuciones normales, como la regresión beta, entre otras, por lo cual no es directamente comparable con el R cuadrado o el R cuadrado ajustado, porque si bien ambas evalúan el ajuste del modelo, lo hacen con métricas y supuestos distintos, entonces no sería correcto compararlos. Acá tenemos otro modelo de regresión beta, pero acá usamos la variable semana, vemos valores bastante similares. Lo que sí vemos es que el pseudo R cuadrado con respecto al anterior disminuye y lo que también llama la atención es que los residuos ahora el mínimo es de menos 3.4, lo cual es un punto menos que el modelo anterior, lo cual nos podría estar indicando que hay alguna observación que nos puede estar influyendo y afectando al modelo. Luego hicimos los mismos modelos combinando las mismas variables, vemos que todas son significativas, se empieza a aumentar el pseudo R cuadrado porque tenemos más cantidad de variables. Nos pasa lo mismo cuando incluimos la precipitación, que no es significativa, pero que cuando agregamos el cielo cubierto, ambas son significativas. Valores similares obtenemos cuando tenemos también el cielo cubierto y no la precipitación, y cuando tenemos la precipitación semanal y no la precipitación diaria, mejora un poquito el pseudo R cuadrado. Vamos a ver ahora entonces los gráficos de este último modelo. Estos gráficos que nos devuelve el modelo no son exactamente los mismos que nos devuelve un modelo lineal, así que es interesante analizarlos. En primer lugar, lo que vemos son los residuos en base a las observaciones. Vemos que están distribuidos alrededor del 0, no se observa un patrón, están distribuidos aleatoriamente y están confinados entre menos 3 y 2,5. Otro gráfico que nos da es la distancia de Cook para cada una de las observaciones. Y acá vemos algunas observaciones que tienen un valor alto de Cook comparado con el resto. Y esto nos puede indicar que hay observaciones que nos están afectando o influyendo más en el modelo. Lo mismo vemos en este gráfico de leverage generalizado versus datos predichos, en donde tenemos algunos puntos cercanos a 0.5 y en algunos casos superan el 0.15, que nos van a generar una influencia en nuestro modelo. Sería interesante averiguar cuáles son esas observaciones. Y por último, tenemos un gráfico que nos indica los residuos versus el predictor lineal y también vemos que hay una concentración en 0, donde no se ve ningún patrón y la distribución es aleatoria.